colgado. Entonces les explico el trabajo de esta semana. Primero, ustedes llegaron con la Dani hasta Celomados, ¿sí? O sea, hasta antes de Celomados, quiere decir que eso es lo que vamos a empezar desde ahora, es un ratito nada más igual porque es poquito lo que vamos a ver. Bien, ahora, todavía nos quedan pendientes el TP evaluatorio de Fungi Plantae, de Protista y de Animalia, ¿sí? O sea, tenemos 3 TP evaluatorios más terminar la Animalia y además de eso el jueves rinden todos. El jueves rinden todos quiere decir que no importa quién esté en presencialidad o en virtualidad, vieron que los otros exámenes, por ahí cuando les tocaba ir en la semana presencial, iban siempre a rendir el examen el día que les tocaba, pero esta semana, como el examen quedó programado el jueves, no vamos a poder hacerlo así. Eso quiere decir que mañana, por ejemplo, está asignado el TP evaluatorio de Protista y de Fungi Plantae, y los que estén en virtualidad y los que estén en presencialidad van a hacer el mismo trabajo, ¿sí? O sea, los que le toca mañana la burbuja 3M. Los del 3X tenemos asignado el TP de Animalia, entonces los que estén en la virtualidad y los que estén en la presencialidad también van a hacer el TP de Animalia, y en el caso del examen igual, el examen es el jueves para los que estén en la presencialidad y para los que estén en la virtualidad, o sea que esta semana solo les va a tocar rendir presencial a los que son del grupo 3J, ¿sí? Todos los demás en realidad tienen que hacerlo en la virtualidad. Pero más allá de eso, si bien no es mucho en cantidad de páginas, porque ustedes rindieron el examen de Ecología y Evolución y eran casi el doble de páginas de estas 6 unidades, igual venimos como viendo varias unidades sin terminar, digamos, de cerrar para poder pasar al examen. O sea, el examen del jueves desde la unidad 10 hasta la 15. O sea, diversidad, virus, reino monera, reino protista, reino fungiplantae, reino animal, bueno, son un montón de reinos. Entonces, entre medio, hoy, mañana y pasado, además de los TP evaluatorios, vamos a hacer unas actividades de integración que les van a servir de repaso para toda esta parte de diversidad biológica. Miren, chicos, hemos diseñado unos trabajos en grupos que quizás no alcancen a hacer toda la actividad completa en el día que está asignada. La idea es que ustedes en la tarde se puedan juntar con el grupito que va a quedar dividido en cada una de los talleres. Bueno, los que estemos en la presencialidad van a quedar aparte y los que estén en virtualidad los va a dividir en el Meet la Dani como los vamos a dividir hoy. Y la idea es que ustedes en la tarde se puedan juntar a hacer esa actividad y que les sirva para estudiar. O sea, uno dice, ay, no, pero ¿qué? Voy a tener actividad en contraturno todos los días y tengo que estudiar para el jueves. No, porque todas las actividades que hemos hecho son para construir cuadros, resúmenes y comparaciones de toda esta parte de diversidad y que les van a servir a todos. Incluso hoy vamos a trabajar con 2 actividades distintas, entonces unos grupitos van a estar trabajando con unas y otras con otras, y la idea es que después, cuando terminen, porque no creo que termine bien en la mañana, terminen en la tarde de hacerlo, se lo compartan por el grupo y esos resúmenes les queden también a su grupo, a sus otros compañeros, digamos, ¿sí? Son actividades que me sirven en realidad para resumir toda esta parte de reinos, y si la hacen bien, chicos, quizás si les quedan todas estas actividades hechas, con eso pueden repasar en diciembre y no vuelven a tocar esta parte hasta los repasos. Entonces es muy importante que lo hagan, porque recuerden que toda la parte de diversidad, hay un montón de patógenos, hay que recordar un montón de nombres, entonces si tenemos esquemas y estructuras de los resúmenes armados como para agarrarlo y repasar desde ahí a fin de año, no nos queda muchísimo para rendir. O sea, rendir en diciembre significa rendir en este mismo año, y a medida que va pasando el año vieron que uno cada vez se cansa más. Entonces tiene que ir aprovechando la energía de los primeros meses del año que después se va agotando. Todo lo que ustedes construyan como resúmenes es sumamente productivo. Bueno, antes de contarles esa actividad que vamos a empezar hoy, vamos a terminar con esta partecita de Animalia. ¿Hay alguna duda de lo que vieron con Dani de Reino Animalia hasta acá? No, Gise, de mi parte no. Bueno, con Dani habían visto el grupo de los acelomados, que eran aquellas especies de animales en los cuales ya había una simetría bilateral, pero no había una cavidad verdadera en el interior, salvo la cavidad digestiva, y los pseudocelomados ya tenían una cavidad, que era una cavidad que se formaba entre el endodermo y el mesodermo, pero no podía tabicarse, no podía aceptarse. Entonces formaba un esqueleto hidrostático, y por eso vieron todos esos gusanos redondos, hediondos, que los deben haber visto el jueves, y deben haber dicho que feo comer ahora o almorzar, no sé, un plato de fideos, porque era como bastante desagradable
las imágenes. Pero bueno, esos gusanitos redondos adquieren justamente esa forma redonda gracias a este pseudoceloma. Pero ahora partimos con un grupo más evolucionado, del cual se dividieron un montón de clados más, que son los celomados, en los cuales realmente hay una cavidad verdadera y esta cavidad verdadera se forma dentro del mesodermo. Y además se tabica. Por eso en el dibujito inicial, donde tenían todos comparados, le salen los mesenterios, que sería el punto de tabicación de este mesodermo. Estos celomados, de acuerdo al punto de división que tienen en el estadio embrionario, o sea, la célula huevo cigoto y cómo se va tabicando, se dividen en protostomados y deuterostomados. En cuanto a lo evolutivo, obviamente los protostomados son los más antiguos, o sea, que son menos evolucionados y los deuterostomados más evolucionados. Eso no quiere decir, chicos, que hoy en día pueden existir clados nuevos en que se formen eventos de especiación en los protostomados y los deuterostomados también. Pero en cuanto al nivel evolutivo, se desarrollaron primero los protostomados y luego los deuterostomados. Hay dos puntos importantes que la facultad toma, porque hay muchas diferenciaciones entre estos dos, pero hay dos puntos importantes que la facu toma y que ustedes tienen que saber como diferencia de cada uno de estos grupos. ¿Dónde, o sea, se origina el primer poro o el primer orificio de este estadio de desarrollo embrionario que se llama blástula, digamos, en el embrión? ¿Qué poro origina del tubo digestivo y qué tipo de segmentación tiene? Cuando un espermatozoide y un óvulo se unen, forman una célula huevo cigoto, como ustedes ya saben. Esa célula huevo cigoto se va dividiendo. Se dividen en dos células, las dos se dividen en cuatro, las cuatro en 8, las 8 en 16, y llegan a un estadio de 16 células que se llama mórula. Esa mórula empieza un proceso de, digamos, de formar una cavidad de cavitación en el interior y forma un estadio de desarrollo embrionario que se llama blástula. Esto ustedes lo tenían en el cuadernillo de diversidad, cuando les comparaba los distintos reinos de la naturaleza, y les decía que tanto las plantas como los animales tienen un estadio de desarrollo embriológico, y en los animales este desarrollo embriológico se llama blástula. La blástula es como un cúmulo de células y todas otras células que van alrededor y adentro una cavidad llena de líquido. Esto lo vamos a ver un poquito más en detalle en nuestro desarrollo, en el desarrollo del ser humano, pero vamos a tener que esperar hasta la última unidad para ver eso. ¿Sí? El desarrollo embriológico es la última unidad. Entonces, antes de eso, por lo menos tenemos que tener una idea qué es lo que pasa con esta blástula. Los protostomados, a partir de esta blástula, forman un primer poro, que es como una invaginación, que forma lo que se denomina blastoporo, y en los protostomados forma la boca, en cambio en los deuterostomados forma el ano. Y el tipo de segmentación, cuando se va partiendo y se va dividiendo, desde esta célula huevo cigoto, en 2 células, en 4, en 16, no tiene la misma disposición. En los protostomados es una segmentación de tipo espiral y en los deuterostomados radial. Ojo que esta es la segmentación de la blástula cuando se está dividiendo, o sea, de la célula huevo cigoto hasta llegar a blástula. No es la simetría del individuo, porque recuerden que el deuterostomado como el protostomado son animales de simetría bilateral, una clasificación mucho más antigua. Esta es la segmentación del huevo, pero claro, como acá habla de segmentación radial y por otro lado de simetría radial, y bueno, son términos que está bueno ponerlos para confundirlos, pero recuerden que la simetría radial es solo propia de los nidarios, de los pólipos y las medusas, y todos los otros animales que hemos visto son de simetría bilateral. Entonces, este dibujo no lo tienen que estudiar, pero se los he puesto para que esto que me pide la facu que sepa, lo puedo ordenar un poquito en mi cabeza. La blástula, que es un cúmulo de células, como les dije, y después una cavitación, se empieza a invaginar, y esa invaginación, como les digo, es el blastoporo. El blastoporo, en un protostomado, forma la boca. Entonces se sigue invaginando y se forma todo el tubito digestivo en el embrión, y después se unifica la parte posterior, digamos, de este embrión, y se unifica para formar el ano, en una segunda instancia, pero el primer poro que se forma es la boca. En cambio, fíjense, de la misma forma, el blastoporo se forma por invaginación en un deuterostomado, pero ese primer orificio es el ano. Y se va formando y tabicando todo el tubo digestivo, y cuando se logra ir al polo anterior y unificarse con la pared externa, va a ser el lugar en donde se forma la boca. ¿Sí? Esta es, digamos, la imagen que me representa esto que me pide que la facu que sepa, ¿sí? Que desde el blastoporo se forma la boca en un protostomado y se forma el ano en un deuterostomado. Y por otro lado, acá por ejemplo tienen el ejemplo del embrión cuando ya se dividió en 2 células, acá se divide en 4, y fíjense que empieza a ser como una torsión. Ven que se ven las células como que están haciendo como un pseudo caracol, y en la segunda fila de células ven que se ven
distinto. Fíjense la posición de estas 4 células y acá estas 4 tienen como una simetría, como decía ahí, espiral, que va haciendo esto, como que van dividiéndose y van girando. Por eso tiene una segmentación espiral. En cambio, en el deuteroestomado tiene una simetría radial, se divide así, se parte en 2, el 2 se parte en 4 se parte en 8, entonces las células quedan bien alineaditas como acá. Fíjense, ustedes acá tienen un embrión de 8 células y acá también, y fíjense que en este se ve como una florcita así superpuesta, digamos, y en forma espiral, en cambio en el deuteroestomado se ve en una posición radial homogénea, ¿sí? ¿Se entiende esto? A estos dos no le den bolilla, estos dos dibujitos quiero que vean. ¿Se entiende o no? Sí, Gisa, se entiende. Bien. Bueno, ahora, ¿quiénes son protostomados? Los protostomados incluyen a todos los moluscos. A ver, moluscos incluye a caracoles, calamares, pulpos. Bueno, algunos moluscos nos suenan bastante, digamos, no son bastante familiares. Anélidos, en los anélidos están las lombrices de tierra. Es importante que sepamos esto porque las lombrices de tierra, por más que sean una lombricita nada más, por ahí tienen forma de lombriz y yo me lo confundo con un gusano redondo o con un gusano plano, que son acelomados o pseudocelomados que no tienen prácticamente nada de evolución. Estos anélidos, imagínense que hasta tienen un sistema circulatorio cerrado, que no lo tienen los demás. A ver, tienen 5 pares de corazones, o sea, tienen una evolución en algunos sistemas como bastante importante, y esto comparativamente, cuando vemos biología humana, en cada uno de los sistemas me va comparando con los otros animales y siempre me nombra los anélidos, ¿sí? Hay otras especies que por ahí nos pueden sonar familiares como las sanguijuelas, que están dentro de los anélidos, pero la lombriz de tierra es una de los importantes que se tienen que acordar. Y los artrópodos reúnen a todos los insectos, a todos los arácnidos, miriápodos, o sea, sin pies, mil pies. Para que ustedes tengan una idea, dentro de los artrópodos, incluso el grupo de los insectos ocupa el 80% de los animales que existen dentro del reino. O sea, dentro del reino animalia, de toda la diversidad que existe en todos los grupitos, esos que tenían desde la página 2 hasta la 4 del cuadernillo, bueno, el 80% están dentro de este grupo. O sea, que imagínense la diversidad que tienen. La Facu no me hace estudiar ni la anatomía de un molusco, ni de un anélido, ni de un artrópodo, nada. Fíjense que en ese listadito que tienen como resumen y anexo al principio, que siempre les recomendamos que le peguen una leída para que no estén desorientados en cuanto a la evolución, cuando a mí me nombran un protostomado, a mí se me tiene que quedar en la cabeza alguno de estos grupos, o sea, saber quién está ahí para ver qué tipo de evolución tiene, pero no tengo que saber la anatomía de un molusco, ni de un anélido, ni de un artrópodo, lo cual ya les digo que se ahorraron estudiar, no sé, el 80% de lo que es el reino animalia porque es sumamente complejo. Entonces, nada más sé que está este grupo acá. ¿Y quiénes están dentro de los deuterostomados? Ketognatos y hemicordados, que son especies acuáticas, como gusanos acuáticos, algunos que pueden tener pedículos de fijación. Estos por ahí nos suenan más familiares, los equinodermos, porque son las estrellas de mar. Y el grupo de los cordados, que es el que vamos a desarrollar en profundidad. ¿Qué quiere decir esto? Tengo que saber qué es un celomado, tengo que saber qué es un protostomado y estas dos características, tengo que saber qué es un deuterostomado y estas dos características, y los grupos que incluyen. Sin embargo, no vamos a desarrollar ningún grupo interno de los protostomados y tampoco vamos a desarrollar dentro de los deuterostomados a prácticamente ningún filum. O sea, los que estábamos viendo recién, hemicordados, equinodermos, no los vamos a ver. De esos 4 filum, solo vamos a ver al filum de los cordados, que es el que me pide la FACU. ¿Sí? Entonces, tengo que conocer toda la clasificación, pero me meto en el filum, obviamente, vamos acotando la clasificación hasta llegar a nuestro grupo y los grupos de hermanos para poder compararlos. En el caso de los cordados reciben su nombre de una estructura que presentan todos los cordados que se llama notocorda, de ahí viene el nombre cordados, o cordata, que se escribe chordata en latín, que sería el filum, pero en realidad todos los cordados comparten 4 características. ¿Cuáles son estas características comunes de todos los cordados? Primero, la presencia de notocorda. La notocorda es una estructura, digamos, a ver, una estructura que podría ser como similar a un cartílago, no es un cartílago. Acá falta una T. Yo siempre me cuento los errores de tipeo del PowerPoint cuando lo estoy pasando.
es como una estructura que me simularía en mi cabeza como un cartílago, porque me da una estructura rígida, pero a la vez es flexible, o sea, que le da un armazón, pero un armazón flexible, en el cual va a ser como un eje longitudinal desde la cabeza, digamos, hasta la cola del animal, que está... No sé si alguien preguntó algo. ¿No? Ah, creo que retumbó por ahí un micrófono. Una estructura flexible que está entre el tubo digestivo y lo que sería el cordón nervioso. El cordón nervioso obviamente se forma a partir del sistema nervioso central. Entonces, me sirve como soporte y además de eso, es una estructura que permanece en algunos tipos de cordados, como por ejemplo me dice ahí en los cefalocardados o en los peces agnatos, en algunos peces cartilaginosos, pero en los demás, como se desarrolla un esqueleto, un endoesqueleto óseo cartilaginoso, muchas veces, digamos, se quedan restos de esa notocorda primaria, pero no aparecen en el adulto final. O sea, nosotros, por ejemplo, en nuestro embrión tenemos notocorda, pero después se desarrolla el cráneo y la columna vertebral sería como la estructura ósea que envuelve a lo que estaría dentro de la notocorda. Entonces, si yo veo la notocorda embrionaria primitiva, queda como un pedacito de cartílago entre medio de los cartílagos intervertebrales. Toda nuestra columna que envuelve al sistema nervioso tiene vértebras que van envolviendo a cada uno de los segmentos de la médula. Bien, entre medio de las vértebras hay un cartílago. Ni siquiera es que todo ese cartílago es notocorda, sino que un pedacito de esa notocorda embrionaria queda adherida a ese cartílago intervertebral. ¿Sí? Entonces, es lo que me da el eje longitudinal dentro de esta simetría bilateral del animal. En algunos se mantiene como una estructura igual que el embrión y en otras se cubre porque se forma un esqueleto cartilaginoso o un esqueleto óseo. Sin embargo, siempre está en los embriones, siempre. Lo mismo sucede con el cordón nervioso dorsal hueco. Ustedes ya vieron la semana pasada con la Dani que todos los animales empiezan un proceso que se llama cefalización o encefalización, en la cual hay una concentración de todos los ganglios, digamos, y todas las células nerviosas en la zona anterior. En los nidarios esto no existía porque en el pólipo y en la medusa hay como toda una red difusa de neuronas, pero ya desde los platelmintos, o sea, desde los gusanos planos, empieza a haber una concentración de ganglios en la zona anterior. En un platelminto, en un nemátodo, en cualquiera de estos, o sea, gusanos planos o redondos, o en cualquiera de estos celomados que estamos viendo hoy acá, hay un desarrollo de lo que sería un extremo anterior en el cual está este proceso de encefalización. Sin embargo, hay una prolongación de este sistema nervioso como cordón nervioso, que son dos y después se unifican en uno solo, y en la mayoría de los animales está en la zona ventral. ¿Pero por qué? Porque, por ejemplo, un gusano se aplasta y digamos, se mueve a través del piso, entonces su región dorsal es la que está más al descubierto. La región ventral es la que está protegiendo con todo su cuerpo. Entonces, generalmente esto, que es el sistema nervioso y es lo más importante, está protegido por el cuerpo y está en la zona ventral. El primer grupo de animales en los cuales se dorsaliza este cordón nervioso, se hace dorsal, es en este grupo de los cordados. Y aparece como hueco porque en el medio de este cordón nervioso hay un conducto, que bueno, nosotros se llama conducto del epéndimo, que ya lo vamos a ver en el desarrollo del sistema nervioso central, en el cual corre un líquido que me sirve como para una circulación interna en el sistema nervioso, pero no solo le sirve como circulación, digamos, interna a este sistema nervioso, sino para la formación de algunos tipos de células, que en realidad esos tipos de células también van a proteger por fuera, no solo por dentro, al sistema nervioso. Que esto lo vamos a ver específicamente, obviamente, en nuestro sistema nervioso. Lo importante es que sepan que en los cordados, este cordón nervioso, ¿sí?, se hace dorsal. También está en todos presentes. Por otro lado, el embrión de los cordados tiene hendiduras faringobronquiales o aberturas faríngeas que en los que van a seguir teniendo después branquias se van a mantener y en los otros van a invaginarse y formar el inicio de la faringe o de lo que sería como toda la parte bronquial del sistema respiratorio. ¿Vieron, por ejemplo, en peces cartilaginosos como el tiburón que tienen como unos tajitos acá? Esos tajitos que nosotros vemos a los costados son las branquias. Es en realidad por donde respira el pez. Es más, en un pez óseo también existen como esos tajitos, lo que pasa es que tienen como una tapita que se llama opérculo y que los tapa. Pero en todos los peces existen como estos tajitos ahí. Estos tajitos, que son las branquias,
son la estructura respiratoria. El origen de esa estructura respiratoria en el embrión es la hendidura faringobronquial, pero todos la tenemos, porque chicos, todos nosotros somos seres acuáticos, nacimos de una bolsa llena de agua. O sea, nosotros estamos durante los 9 meses de nuestro desarrollo embriológico en una cavidad llena de líquido, ¿sí? Nosotros y cualquier tipo de cordado está desarrollado, y no solo de cordado, en realidad cualquier tipo de animal, porque el que no está dentro de esa bolsa, como por ejemplo nuestra cavidad amniótica, está dentro de un huevo, y el huevo también tiene agua. Entonces, todos los embriones, que dicho sea de paso, son muy pareciditos entre todos. O sea, si ustedes ven un embrión que tiene, no sé, menos de un mes, de un pollo, de un delfín, de nosotros, de un mono, de quien sea, son muy, muy parecidos, prácticamente iguales, ¿sí? Y en realidad estas hendiduras me sirven como una estructura del indicio de la estructura respiratoria en aquellos que lo van a seguir manteniendo porque tienen una vida acuática. Como les digo, nosotros se va a imaginar, se tapa y bueno, forman parte de las estructuras internas del sistema respiratorio. Lo mismo pasa con la cola posanal, que todos lo tienen, ¿sí?, en el desarrollo embrionario, y después muchos lo pierden. Nosotros somos uno de los que perdemos esta cola, ¿sí? Un pez, por ejemplo, no pierde la cola posanal, forma la cola y forma una estructura en aleta que le sirve justamente para nadar. En algunos otros animales se desarrolla una cola que le sirve también para estabilizarse, incluso en un mismo mono sigue habiendo, en muchos de los monos sigue habiendo colas que les permiten su estructura arbórea. En nosotros no, es como que el resabio de esa cola quedó en el coxis y no se desarrolló, pero en el embrión está presente. O sea que un embrioncito en un cordado se ve aproximadamente así en su primer estadio, ¿sí? Con el cordón nervioso, con la notocorda, ven, en el eje longitudinal. El tubo digestivo se va a formar acá interno, por eso no se lo han dibujado acá, pero sería como entre medio de esta línea roja que se ve acá, que es la circulación, acá blanco sería donde estaría el tubo digestivo. Notocorda y cordón nervioso dorsal, en donde se va a desarrollar, en caso de nosotros, la columna vertebral. Hendiduras branquiales o faríngeas hacia el costado del embrión y la cola posanal. Todos tienen lo mismo en el embrión. Después, en el estadio, obviamente, adulto, lo pueden perder. ¿Se entiende hasta acá? Sí, Gisa. Sí, bien. Gisa, te hago una pregunta. Sí. Nosotros también, entonces, como que somos como que tenemos como cola, digamos, cuando estamos adentro de la panza de la madre. Sí, totalmente. Sí, tenemos esa cola posanal porque es el desarrollo embriológico de cualquier tipo de cordado. Obviamente, lo tenés en ese desarrollo. Después, después el niño empieza. Miren, hay un periodo en el embrión donde se llama embriogénesis, que se empieza a desarrollar como todos los sistemas de órganos del bebé, y que recién cuando empieza ese proceso como más diferenciado de sistemas de órganos, se van activando genes específicos de cada una de las especies, entonces el embrión se va desarrollando de otra manera. Por ejemplo, nosotros que tenemos un desarrollo neurológico muy importante, la parte del cráneo, si bien todo el sistema nervioso se desarrolla como muy contundente en todos los animales y es mucho más grande en proporción del cuerpo. Fíjense que cuando un bebé nace, más o menos su cabeza le entra 2 veces en el cuerpo. En cambio, nosotros en el adulto, nuestra cabeza nos entra como 7 veces en el cuerpo. O sea, el embrión tiene un desarrollo, digamos, del sistema nervioso central mucho más exagerado con respecto a los otros sistemas, pero ya se empiezan a diferenciar los distintos sistemas de órganos y se van activando algunos genes específicos. Entonces, cuando yo voy a la fase fetal, sí, ya en el feto como que cada embrión se puede ir diferenciando hacia feto de cada una de las especies determinadas. Entonces, yo veo el feto de un pollo y no es igual que el de un delfín o que el de un caballo o que el nuestro. Pero en el desarrollo embriológico somos todos muy parecidos. Si ustedes quieren, googleenlo, o si no, háganme acordar y les mando una imagen en donde se ven embrioncitos de distintos tipos de las especies. De hecho, esto es un fundamento de la evolución muy importante. O sea, a ver, Darwin se basaba en el registro fósil, no tenía cómo comparar embrioncitos, pero hoy en día, una de las evidencias más fuertes de la evolución es el estadio embriológico. Es decir, ¿cómo puede ser que animales tan distintos en el estadio fetal y después en el adulto, cuando yo los veo desarrollados de embrión, son tan parecidos? O sea, es obvio que vinieron de un patrón estructural común todos,
¿sí? Entonces, todas estas características, el tener cola, el tener las mandíbulas, son de todos. Pero obviamente, cuando ya termine ese proceso embriológico, empezamos el fetal, se va diferenciando en cada una de las especies. ¿Se entiende? Sí, Gise, se entiende. Bueno, ahora, estos cordados que estábamos viendo se dividen en 3 subfilum, cefalocordados y urocordados, de los cuales estos 2 no los vamos a ver, ¿sí? Son especies acuáticas, otra vez son grupos secundarios que a la facultad no les interesa que sepan, pero sí el subfilum de los craneados. Acá viene lo que hemos hablado anteriormente, en esta unidad que ustedes estudian del libro de Campbell y Rees y no de Curtis, les dice que el filum de los craneados agrupa a uno de los grupos más numerosos dentro de los craneados, que son los vertebrados. Sin embargo, en la unidad de diversidad biológica, que la estudiamos de Curtis y no del libro de Campbell y Rees, me dice que el subfilum, en el cual nosotros, por ejemplo, estamos incluidos, es el subfilum de los vertebrados, ¿sí? O vertebrata, ¿sí? Entonces, uno dice, bueno, pero entonces pongámonos de acuerdo, ¿cómo mierda se llama el subfilum? ¿Craneados o vertebrados? Depende de quién lo clasifique, chicos, porque la verdad es que la clasificación de craneados fue posterior a la de vertebrados. Le habían puesto primero vertebrados a todos. Y vertebrados se había definido como aquel que tiene un encéfalo en un cráneo y una columna vertebral. Pero después encontraron un grupo de pececitos así aislados que tenían cráneo, pero no tenían columna vertebral. Entonces, claro, le pusieron a todo el grupo craneados por esos 2 o 3 bichos aislados que encontraron, pero en realidad, salvo ellos 2, todos los demás tienen cráneo y columna vertebral también. Entonces, es como que casi son lo mismo. Pero por eso les digo, de acuerdo a esta diversidad en una bibliografía y en otra, tomen como sinónimos la palabra subfilum craneados o vertebrados. Sinónimos en el sentido de que si me dicen subfilum craneados, lo tomo como correcto, y si me dicen subfilum vertebrados, también. En cuanto a esta nomenclatura y tomando en cuenta esta definición que me hace acá el libro de Campbell y Rees, sepan que vertebrados es el grupo más amplio en craneados. Pero en las otras unidades que vamos viendo, cada vez que me hablen de vertebrados, que se les venga a la cabeza prácticamente todas las características que vimos en craneados, porque es casi lo mismo, ¿sí? Y aparte porque la mayoría de las unidades nosotros las vemos de Curtis y no del de Campbell y Rees como esta. ¿Cuáles son estas características que comparten todos? Y por eso yo en este subfilum craneados les puse también la columna vertebral, porque es una característica que solo tienen los vertebrados, pero como es el grupo más grande, es el que vamos a ver nosotros y que vamos a tomar en cuenta de acuerdo también las características que figuran en la bibliografía en general, ¿sí? El craneado tendría cráneo nada más. El vertebrado, que es el grupo más grande dentro de craneados, tiene columna vertebral que envuelve a la médula, lo que sería el cordón ventral y después dorsal que tienen todos los animales, pero que en este grupo se protege por una columna vertebral, ya sea por cartílago o por estructura ósea. El cráneo, que sería la estructura también cartilaginosa u ósea, que recubre a todo lo que sería el futuro encéfalo y donde están la mayoría de los órganos sensoriales del cuerpo. Notocorda y hendiduras, que eran las características que tenían todos los cordados. Sin embargo, en el adulto, la notocorda solo persiste en los peces agnatos y cartilaginosos. Todos tienen notocorda en el embrión, pero en el adulto persisten en peces agnatos y cartilaginosos, y en todos los demás, en los peces óseos, en los anfibios, en las aves, bueno, en todos los demás, queda solo un pedacito de esta notocorda en el eje del animal, pero no persiste como notocorda. Lo mismo pasa con las hendiduras faringias o bronquiales, que como tales permanecen en peces y en las larvas de los anfibios, como las branquias, que vimos que eran las estructuras respiratorias, y en todos los demás se invaginan y se forman pulmones, así que no quedan como hendiduras. Están en el embrión, pero no en el estadio adulto. Tienen como característica todos los craneados tener una estructura externa que, además de ser una epidermis, que esto existía desde los pólipos y la medusa, tiene otra estructura por debajo de la epidermis, que es la dermis, de la misma manera que células musculares que se van diferenciando. Esto lo vamos a ver bien en biología humana, cuál es cuál, pero aparte de haber un músculo que rodea, digamos, la estructura de los órganos, hay un músculo que rodea al esqueleto, que este endoesqueleto es nuevo en los craneados, y a este músculo se le llama estriado. Este endoesqueleto óseo cartilaginoso es distinto de los esqueletos que tenían los otros animales, que eran exoesqueletos. O sea, a ver, un gusano puede tener una cutícula dura nada más, pero los artrópodos ya tenían un exoesqueleto. O sea, un cangrejo, hasta una cucaracha, un arácnido, lo que sea,
tienen una estructura externa, es más, que hemos visto que ese exoesqueleto está formado por una estructura dura que se llama quitina. Pero la diferencia de los craneados es que tienen un endoesqueleto, está por dentro y crece con ellos, es un tejido vivo. Esto es a diferencia del exoesqueleto, por ejemplo, de un artrópodo, que es una estructura mineral y que en realidad la mayoría de las veces para crecer el animal tiene que mudarlo, desarmar toda esta estructura externa y volver a crear una nueva. Por respiración, pueden respirar por branquias o pulmones, todos tienen sistema circulatorio cerrado y tienen algún intento de riñón que se diferencia también en cada uno de ellos, y algunos regulan su temperatura con mecanismos internos y otro con la temperatura del ambiente, que es poiquilotermo. Todo esto es un adelanto de la misma forma que el cuadrito que ustedes tienen al final, de lo que sería la comparación entre los grupos no cladísticos, sino los grupos que se han estudiado históricamente dentro de los vertebrados. Cuando ustedes eran chiquititos, creo que desde la primaria les deben haber dicho que los vertebrados se dividían en estos 5 grupos. Si yo tengo que ver la clasificación cladística, chicos, esto no existe. Primero, como estamos viendo subfilum, después de los filum, recuerden que vienen las clases. No existe la clase peces. O sea, hay una supraclase que es peces, pero hay un montón de peces. Hay mixines, lampreas, que son los peces que les llaman peces agnatos, peces cartilaginosos, peces óseos, peces pulmonados, un montón de clases en una supraclase que yo llamo peces, pero en realidad por clase son un montón. Sí hay una clase que se llama anfibia, sí hay una clase que se llama reptilia y otra que se llama mamalia, que serían los mamíferos. Recuerden que es del cladismo, si bien antes se clasificaba la clase aves, hoy no existe como clase, debería ser una subclase dentro de los reptiles, porque el cladismo confirmó que las aves son un grupo de reptiles, o sea que en realidad de este grupo habría muchas más clases, hay 5 o 6 clases de peces, dependiendo del tipo de bibliografía, y estas 3 clases en las cuales estarían lo que se llaman tetrápodos, que quiere decir que tienen 4 patas. Los anfibios por un lado y los tetrápodos amniotas, que son formadores de huevo amnioto, que son reptiles y mamíferos. Y las aves deberían estar dentro de los reptiles. Esa es una clasificación cladística, ¿sí? Sin embargo, de la misma manera que cuando yo hablo de los reinos de la naturaleza, digo, bueno, sí, históricamente y desde Whittaker vengo, digamos, clasificando a los reinos en 5. Pero claro, cuando nos metimos en reino Monera dijimos, no, pará, pero decir reino Monera es como que está mal, porque hay una categoría más amplia, que es la categoría que está por arriba, que es el dominio, que ya se divide en 2. O sea que hablar de reino Monera en realidad está mal. Y cuando nos metimos en protista ni hablar. Empiezo a ver todos los grupos y digo, pará, acá debería haber 37 reinos distintos. Entonces, hay clasificaciones que históricamente quedan impuestas porque son comunes y porque hay muchas diferencias de presión evolutiva que los agrupa, pero no es una clasificación taxonómica. Entonces, siempre estén atentos a esto, porque si la facultad me preguntaría algo con respecto a la clasificación cladística, nunca me va a tomar un pez o un ave como una clase, porque no lo son. Sin embargo, en todas las unidades que veamos de biología humana, por ejemplo, nos estamos viendo, sobre todo donde hay muchas diferencias, por ejemplo, la circulación, me compara la circulación del mamífero con el ave, con el reptil, con el anfibio, con el pez, aunque no sean grupos taxonómicos desde el cladismo, pero sí lo son desde una escuela feneticista que se viene arrastrando y que yo los agrupo por una conveniencia, porque las presiones evolutivas han igualado o diferenciado algunas características como estas. Este cuadro de resumen me sirve para tener idea de algunas estructuras muy importantes y muchas de estas las vamos a ver cada vez que veamos, por ejemplo, vemos sistema circulatorio en el ser humano y lo comparamos con otros. O cuando vemos reproducción, igual. O cuando vemos aparato excretor, igual. O sea, que es como una introducción a lo que empezamos a ver en biología humana y que en todas las unidades les dice evolución de tal sistema y me hace un repaso por los animales más comunes y después por todo el tipo de vertebrados. A grandes rasgos, ¿qué tengo que saber? La cubierta externa de un anfibio, si bien es la única que es lisa y que no tiene algo externo, la protección más común externa de esa epidermis son las escamas. Hay escamas en los peces y hay escamas en los reptiles, incluso hay escamas en las aves, nada más que en las patas. Pero en toda la anatomía corporal, la mayor protección del tegumento está dada por plumas y en los mamíferos por pelos, que aparecen como novedades evolutivas,
como sinapomorfias, ¿sí? En la respiración hay branquias solo en los peces y, como me decía antes, que es donde se mantienen las hendiduras, en las larvas de los anfibios. Los anfibios sufren un proceso de metamorfosis muy drástico. No sé si alguna vez han visto un renacuajo, que sería como la larva de un sapo, de una rana. No se parece ni en pedo a una rana. De hecho, es como un gran espermatozoide, el renacuajo, tiene cola, y encima las ranas son los únicos anfibios que se los llama anuros justamente porque no tienen cola. O sea, tienen patas que no se ven en el anfibio. Bueno, sufre una metamorfosis terrible. La larvita, como es acuática siempre, plenamente acuática, tiene branquias. Pero después se imagina y me forma una estructura, un pulmón muy primitivo, pero una respiración al fin y al cabo de tipo pulmonar y también cutáneo, o sea, también respiran por la piel porque no tienen escamas ni nada que los cubra, a diferencia de todos los demás tipos de craneados o vertebrados que respiran por pulmones. Con respecto a la circulación, decir que el animal tiene un sistema de circulación cerrado, como dijimos recién de todos, pero simple, significa que el corazón tiene dos cámaras, una aurícula y un ventrículo. El ventrículo sería el espacio del corazón que bombea la sangre y la aurícula que lo recibe. En anfibios y reptiles aparece una tabicación de las aurículas, o sea que los corazones tienen tres cámaras, tienen dos aurículas y un ventrículo, y en la circulación doble completa de aves y mamíferos se tabicó también el ventrículo y hay dos aurículas y dos ventrículos, ¿sí? Esto significa circulación simple o doble incompleta y completa, la cantidad de cámaras que tiene el corazón, y lo vamos a ver obviamente mucho más en profundidad en el sistema circulatorio. Lo mismo que la termorregulación, hay una unidad de termorregulación en el cual vamos a ver diferencia entre poiquilotermo y hemotermo, pero básicamente un poiquilotermo es aquel que depende de la temperatura externa, porque no tiene mecanismos específicos para regularla. En cambio, el homeotermo tiene estructuras específicas que regulan su temperatura interna. Lo mismo pasa con aparato excretor. Cuando veamos aparato excretor en el ser humano, vemos la evolución de este aparato excretor desde un pronefros hacia un mesonefros y a un metanefros, en el cual se ha diferenciado mucho más el sistema renal y los tubitos que estarían adentro, que son las nefronas, que purifican toda la orina y que la liberan por un conducto único y excretor. Lo mismo pasa en reproducción. Tenemos una unidad de reproducción en la cual describimos cada una de estas formas de reproducción, en la cual el ovulíparo, en grandes rasgos, es aquel que tiene una fecundación externa y un desarrollo embriológico externo. O sea, las gametas se liberan como los peces al agua, se unen en el agua y forman el huevito. Y los cuida Catulo, chicos. Esto de Buscando a Nemo, que el papá está cuidando encima de un solo pececito, no pasa ni en pedo. Hay algunos peces que sí son territoriales y al cuidar su territorio ocasionalmente protegen algunos huevos que pueden ser de él o de quien sea, tienen alta probabilidad que sean de él porque los liberaron la gameta ahí, pero es muy raro esto. Salvo así un hipocampo, caballito de mar, que son uno de los pocos peces que cuidan sus propios huevos, pero igual tienen una fecundación externa y el desarrollo también, porque el caballito de mar envuelve en una lámina el huevo, pero no es que lo tiene adentro del cuerpo, a diferencia de un ovíparo, que el ovíparo tiene fecundación interna, pero el desarrollo es externo en un huevo. Entonces, por ejemplo, las aves o los reptiles hacen una cópula. En las aves, por ejemplo, tienen un solo agujero, que es una cloaca, que hacen aposición de las cloacas, pasan las gametas, y bueno, y en el cuerpo femenino se desarrolla el huevo y después ponen el huevo, o sea que el desarrollo del huevo es afuera, a esto se le llama ovíparo, y vivíparo es el que tiene una fecundación interna y un desarrollo interno dentro del cuerpo de la madre. Todos los mamíferos tienen este tipo de desarrollo, salvo un grupo que se llaman monotremas, que incluyen a los ornitorrincos y las equidnas, que son ovíparos, que ponen huevos, y hay un desarrollo externo. Son, digamos, los mamíferos menos evolucionados, o los más parecidos, más, no sé si han visto alguna vez una foto de un ornitorrinco, si no, googleenlo, pero parece como una mezcla entre un pato y un mamífero, porque tiene pelos pero que parecen medio pluma, tiene un pico de pato, o sea, son un animal rarísimo, pero tiene glándulas mamarias y tiene en realidad pelos. Las glándulas mamarias son re primitivas, parecen como glándulas sudoríparas que secretan como un líquido lechoso, pero muy, no como la leche de los mamíferos placentarios, sino como muy poca carga de nutrientes, más acuosa, pero bueno, sería como un intento de glándula mamaria, y por eso, como la novedad evolutiva de un mamífero es la glándula mamaria y los pelos, están acá, aunque sean ovíparos. Y la equidna es como
tiene como la forma de un pequeño oso hormiguero chiquitito, pero tiene el pico como más fijo. También, googleenlo si no los han visto nunca, son re simpáticos estos dos animalitos, que son los únicos ovíparos dentro de los mamíferos. Y después, la mayoría desarrollan esta placenta como membrana embrionaria importante, sin embargo, esto es común de los mamíferos placentarios. Además de estos monotremas, que serían como excepción, también existe otro grupo de excepción, que serían todos los marsupiales. Los marsupiales son los que tienen como un marsupio, una bolsa, en la cual se desarrolla el embrión adentro, pero no con participación de nutrición de la madre, sí, con esta placenta, como un canguro, como un demonio de Tasmania, como un koala, que estarían dentro de los marsupiales, en donde hay una bolsa interna, pero no es una placenta que está comunicada con la madre. Entonces están ahí como en el medio. Tienen como una cavidad interna, no están en un huevo, pero no es una placenta verdadera. Por eso les dice salvo excepciones. También estos anexos embrionarios, que son los que van avanzando en cada uno, los vamos a ver en otra unidad de desarrollo embrionario, y como vamos a ver el desarrollo embrionario del ser humano, vamos a ver todas. El saco vitelino, la alantoides, el amnios y la placenta también. Pero sepan que también se ha ido evolucionando, y en un huevo de un pez o de un reptil o lo que sea, la cavidad interna, que se llama saco vitelino, se puede reforzar por otra gran cavidad de líquidos que empieza a aparecer en el huevo amniota, por eso se llama amniota, porque se desarrolla dentro de otra cavidad líquida que se llama amnios, y que aparece recién en los reptiles. ¿Sí? Esto, como les digo, es un súper cuadro de resumen de un montón de cosas que hasta que yo después no las vea realmente y las pueda como estudiar en profundidad en cada una de las unidades, me queda ahí como colgando. Pero bueno, es importante que visualicen este cuadro y que después cada vez que estemos en cada una de las unidades, obviamente lo vayan reforzando. Bueno, chicos, ¿alguna duda hasta acá? Con esto terminamos Animalia. No, Gise, de mi parte no. Bueno, ahora les comento lo que vamos a hacer. Como les dije al principio de la clase, vamos a trabajar con unas actividades de repaso. Esas actividades de repaso tienen el fin de que ustedes, se los comunico ahora porque entraron muchos después, por eso se los estoy diciendo de vuelta. Estas actividades tienen la intención de que ustedes formen esquemas y resúmenes como, digamos, importantes para ya dejarlos listos para diciembre. Por eso se las hemos puesto ahora, estas actividades, y no más adelante. Nosotros muchas veces hacíamos estas actividades de integración cuando estábamos en los repasos y en los talleres de diciembre, pero claro, tenían tiempo de procesarlo porque rendían en febrero. La importancia de hacer estas actividades ahora es cerrar con esto y ya armar algunos esquemas que ustedes van a trabajar en diciembre y tienen un solo receso para descansar, que es el receso, descansar, repasar, que es el receso de ahora de julio, y después no tienen otro receso como el que teníamos en verano. Entonces, es muy importante que nos sigan el ritmo con las replanificaciones que hemos hecho para que ustedes lleguen bien y lleguen confiados a diciembre. Si ustedes hacen estas actividades bien y les quedan repasadas, no van a tener que volver a tocar estas unidades, agarran estos cuadritos y los estudian directamente al final, cuando estemos en los repasos en noviembre para rendir obviamente en diciembre. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar por grupos. Yo hoy voy a dividir 4 grupos. Ni siquiera se ponen a elegir, yo tampoco los voy a elegir porque yo mando a armar grupos en Meet y se arman espontáneos. Así que le toca a que le toca con quien le toca y listo. Y nos animamos a trabajar, total, vamos a trabajar en estos grupitos a lo largo de esta semana. Yo les acabo de mandar al grupo de WhatsApp las 2 actividades, se las voy a presentar para que ustedes sepan de qué se trata cada una de ellas. ¿Por qué? Porque de los 4 grupos que voy a armar, a 2 grupos les va a tocar la actividad número 1 y a otros 2 les va a tocar la actividad número 2. Entonces, es importante que como grupo hagan esta actividad y la compartan, porque al otro grupo le va a quedar la mitad, ¿sí? O sea, van a tener como actividades cruzadas para compartirse y resolverlas entre todos. La primera actividad es un repaso entre los virus y las bacterias patógenas. Lo que yo quiero es que acentúen en un mismo cuadrito todos los virus patógenos, detallando el grupo del virus, y si hay un nombre específico de cada uno lo voy a desglosar. Uno dice, bueno, pero esto tengo que transcribir al fin y al cabo lo que está en el cuadrito de al final de virus. No, chicos, porque en el grupo, que va en grupo de virus, por ejemplo, yo pongo herpes virus. Claro, pero dentro de herpes virus tenía el herpes simple tipo 1, el herpes simple tipo 2, el herpes simple, el virus, perdón, de la varicela zoster, el virus de Epstein-Barr,
y cada uno de ellos producía una enfermedad distinta y yo no tengo ningún indicio de síntoma de esto. No quiero que se busquen toda la sintomatología de la enfermedad, chicos, porque no tiene sentido, pero sí poderlo reconocer para que cuando me pongan una pregunta, tipo en un caso clínico, que hay exámenes que son así, yo más o menos puedo identificar de qué me está hablando. Entonces, por ejemplo, herpes simple tipo 1 y digo, pongo en síntomas herpes o erupción en el labio, bla, 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 y busco como los signos más importantes de esta sintomatología, que esto no figura en Curtis y me ayuda a reconocerlo, ¿sí? En el grupo en el cual haya solo un grupo de virus o no me diga el nombre del virus, bueno, acá el nombre ponen directamente el grupo, ¿sí? Hay muchos grupos de virus en los cuales no me pusieron el virus específico, sino me dijeron, bueno, no sé, forman, qué sé yo, hay virus que producen la rubiola, o que producen la parotiditis, o que producen la varicela. Entonces pongo el nombre del grupo en general y esa enfermedad porque tengo que conocer uno, nada más. Esto es importante para que vean también o visualicen algunos grupos o algunas investigaciones que en paralelo les van a ayudar. Por ejemplo, en los papovirus me dice enfermedades formadores de alguna enfermedad en el hombre, que son las verrugas humanas. Pero dentro de estos papovirus está el HPV, que después me nombra más adelante la unidad, y es importante clasificarlo dentro de este grupo, ¿sí? Nombrar el HPV. ¿Qué pongo en tipo? Si es ADN o ARN, virus. Y después, en el grupito de bacterias, lo que voy a poner es el nombre de la bacteria, la clasificación, y en la clasificación voy a tener en cuenta dos cosas. Primero, si es una gram positiva o gram negativa o no se tiñe con coloración gram como le pasa a un micoplasma. Y después, si además de eso, el cuadernillo del libro de Curtis, porque Monera lo vimos de Curtis, me nombra un grupo filogenético, lo pongo. Si no me lo dice, no. Por ejemplo, si yo tengo Escherichia coli, sé que Escherichia coli es una proteobacteria dentro del grupo cladístico y además tengo que poner qué tipo de bacteria gram es. En cambio, por ejemplo, cuando veo un estreptococo, me sale en el cuadrito qué tipo de gram es, pero no me sale la clasificación cladística. Bueno, la cladística pongo nada más las que me salen en el cuadrito que vimos al inicio, ¿sí? De las que eran patógenas, cuáles son proteobacterias, actinobacterias o las espiroquetas, ¿sí? O sea, pongo nada más eso, el nombre y la clasificación, esa sí la hay, y qué tipo de tinción tiene. Forma, si es un coco, si es un bacilo, si es una espiroqueta, si es un vibrio, y la patología que produce. ¿Se entendió esta primera actividad? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Sí, sí, se entendió. Bien. Sí. Vamos entonces ahora a la segunda, que sería la actividad número 2, en la cual van a trabajar diferenciando los puntos principales dentro del reino Monera, excluyendo a los patógenos porque ya está incluido en el cuadrito que les nombré recién de la actividad anterior. Pero acá, ¿qué vamos a hacer? Tienen primero un cuadro para ir por todos los capítulos, o sea, por todos los títulos dentro del reino Monera, ir resaltando las diferencias más importantes entre el cuadernillo y el apunte de clase en las comparaciones de arcaea y bacteria, ¿sí? Por ejemplo, qué linaje forman cada uno de los grupos, qué diferencia había en la diferenciación, por ejemplo, de la ARN polimerasa o de los aminoácidos de iniciación, más allá, obviamente, de la información que yo tenía del ADN, que era común, es circular, pueden formar plásmidos, que esto en arcaea y bacterias igual, sino que esto está destinado a que ustedes pongan diferencias entre uno y otro. ¿Qué diferencias había en la membrana? ¿Qué diferencias había en los esteroides que tenía? ¿Qué diferencias había en la pared? ¿Por qué es importante hacer este cuadro de diferenciación? Porque en realidad todo lo que hemos venido viendo en todas las unidades anteriores me hablaban de características de bacteria y solo eran de este dominio. Entonces, esta unidad me agrega justamente puntos de diferenciación entre arcaea y bacteria. Este cuadro es de las diferencias, no de las cosas en común, porque las cosas en común ya las venimos leyendo y sabemos que son en común desde las otras unidades también. Después, yo les pido acá que armen un mapa conceptual lo más sencillo posible, pero que puedan resumir absolutamente todas las clasificaciones básicas de los puntos en común y no de diferenciación. Fíjense, este cuadro es de diferenciaciones entre arcaea y bacteria, y este mapa conceptual es de puntos en común que yo pueda agrupar, qué pasa con la membrana de un procariota, qué pasa con la pared, el material genético, ribosoma, o sea, características generales para comparar con células eucariotas. Este mapa conceptual les recomiendo que lo hagan en algún programa que me permita hacer mapa conceptual. Por ejemplo, en CIMAP, en Google, no sé si conocen alguna de las aplicaciones para hacer algún mapa conceptual en línea.
el que ustedes quieren, no sé, va a venir bien. Yo les voy a pasar, bueno, Google es bastante bonito, la animación que tiene. Pueden creo que hacer hasta 3 mapas conceptuales en línea de forma gratuita. Les estoy pasando el enlace ahí en el chat. Pero existen otras aplicaciones, ya les busco las otras porque las tengo guardadas y si alguna conoce otro más, mejor, o si quieren trabajar con un Google Doc en línea y compartirlo entre todos también. A ver, yo puedo hacer un mapa conceptual en un Word, en un Paint, en lo que sea. Lo que pasa es que hay algunas aplicaciones que ya vienen como armado, entonces yo meto las flechas por donde sea y es como mucho más cómodo para trabajar. Y por último, vamos a completar un esquemita para que nos quede un resumen de toda la parte de nutrición de los organismos en los cuales voy a poner la fuente de energía y de carbono en grandes rasgos de los 4 grupos, ¿sí?, de nutrición de las bacterias, y después, de acuerdo a esto, chicos, yo perdí el original de esto porque lo había hecho en una imagen y lo he guardado, entonces no lo podía reeditar. Acá dice fotorgabótrofos, por favor corríjanle una N porque es fotorganótrofos, pero bueno, de esta imagen, digamos en general, que es la única, pues yo se los he compartido en PowerPoint, entonces en todas las otras van a poder editar en los cuadros, pero esta imagen no sé dónde miércoles la he puesto y me ha quedado guardado como JPG y no como edición. Pero la idea, pueden hacer una reproducción similar o inventarse un cuadro ustedes, pero mi idea era que tuvieran en un esquema grande, esto también está bueno hacerlo en un programa así, online, porque si lo hacen a mano, bueno, tienen que cortar 2 o 3 hojas, digamos, apaisadas para meter toda la clasificación que la Facu me pide. Pero si yo veo esto así en grandes rasgos, cuáles eran todos los fotolitótrofos, fotorganótrofos, y tengo ordenados los nombres, y hago un esquema que puedo pegar o puedo visualizar, es más fácil para estudiar, ¿sí? Digamos, para estudiar a todos estos grupos y esta parte de nutrición que es bastante compleja. Como les digo, estas son actividades que no son para hacer en 5 milésimas de segundo, les van a llevar un tiempito. La idea de todas las actividades que hemos planeado para esta semana es que no solo les ocupen un espacio, digamos, en la mañana, quizás mañana. ¿Me escuchan? Sí. Ah, bien. No, que quise cerrar el Power y cerré la ventana del Meet y me quedé hablando sola, fue muy gracioso. Bueno, como les estaba diciendo, la idea es que en realidad los otros días nos quede un ratito o un tiempito más, digamos, para resolver la actividad en conjunto, pero lo que yo quiero por lo menos hoy, o sea, en la actividad de ahora que nos queda un ratito, 10 minutitos, es ahora Meet los va a dividir automáticamente en grupos, los voy a dividir en 4 grupos, entonces ustedes agenden grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4, yo les paso por la charla de WhatsApp cuál actividad les toca a cada uno, ¿sí? Si la 1 o la 2, y la idea es que se pongan de acuerdo en estos 10 minutitos con su grupo de trabajo cómo van a hacer este trabajo en la tarde, ¿sí? Si quieren armarse una llamada de Meet, si quieren, no sé, trabajar con un Google Doc o armarse un grupito de WhatsApp o lo que sea, ¿sí? La idea es que empecemos a trabajar en estos grupos de estudio, que se comprometa cada uno con la división de trabajo y en la tarde, cuando terminen esta actividad, cada uno de los grupos lo tiene que mandar por el grupito de, total en la clase, o sea, en el grupo 3, digo, en la tarde no hay clases, lo mandan por ahí así lo compartimos entre todos. ¿Alguna duda? ¿Para cuándo y que tenía que hacerlo hecho, profe? Mira, lo ideal sería que lo hagan o sea, que lo hagan hoy a la tarde, porque mañana hay otra actividad y podemos seguirla, si no alcanzamos la mañana, terminarla en la tarde y así uno lo va haciendo cada día. Hemos diseñado las actividades para repasar, virus, bacteria, protista, todo, de hoy al miércoles, que les va a servir para el examen del jueves.
Por eso les digo que no es una actividad que uno dice, ay, me tengo que juntar en la tarde a hacer esto y en realidad no puedo porque tengo que estudiar. No, porque en realidad es una actividad que está guiada para que ustedes estudien y repasen para el examen del jueves. Así que lo ideal sería que lo hagan hoy en la tarde, para mañana. Si no llegan, bueno, lo hacen después y lo comparten. La idea es que hagamos este trabajo colaborativo. La de mañana la tratemos de hacer mañana mismo y la del miércoles también, ¿sí? Eso es lo ideal. Si lo hacen después, bueno, lo comparten después. Yo después, todos los trabajos grupales de todos ustedes y de los otros grupos también los voy a subir en Moodle para que a ustedes les queden también todos los esquemas. Entonces puedan chusmear entre todos los trabajos que se hizo y por ahí digan, ay, che, a este les quedó re bueno este cuadrito, a este grupo le quedó bueno este resumen, y entre todos esos puedan construir su mejor resumen para poder repasar para el final. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Sí, Jessy. No, de nada. Bueno, entonces, los divido, como les digo, yo armo las salas y los grupos se arman automáticos. Entonces, ahora desaparece esta reunión, digamos, inicial. Es más, le voy a sacar la grabación porque no se va a seguir grabando en los grupos